Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. Así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Detrás de la sonrisa radiante y el estilo impecable de la reina Máxima de Holanda, se esconde una historia de sacrificio, controversia y un juicio que nunca termina. Cómo una economista argentina llegó a conquistar el corazón de un príncipe y de una nación, solo para vivir bajo la sombra perpetua del pasado de su familia. ¿Qué secretos y presiones se ocultan tras los muros del palacio? Hoy desentrañamos el complejo rompecabezas de una mujer que, a pesar de ser reina, parece estar permanentemente en el banquillo de los acusados, juzgada por cada palabra y cada decisión. Esta es la historia no contada. En el corazón de Recoleta, uno de los barrios más distinguidos de Buenos Aires, nació el 17 de mayo de 1971, una niña llamada Máxima Sorreguieta Cerruti. Su llegada al mundo no presagiaba un futuro en los tronos europeos. Era, simplemente, la hija de una familia argentina acomodada. Su padre, Jorge Sorreguieta, era un influyente productor agropecuario y político, mientras que su madre, María del Carmen Cerruti Carricart, se dedicaba al hogar. Máxima creció en un ambiente privilegiado, rodeada de sus hermanos y hermanastras, en un apartamento que reflejaba el estatus de su familia. Desde pequeña, demostró una personalidad arrolladora. Era extrovertida, carismática y poseía una inteligencia vivaz que no pasaba desapercibida. Su educación fue forjada en las aulas del Northlands School, un prestigioso colegio bilingüe que preparaba a la élite porteña. Allí no solo aprendió a dominar el inglés a la perfección, sino que también cultivó una ambición que la llevaría mucho más allá de las fronteras de su país. Era una alumna destacada, pero también una joven sociable que disfrutaba de la vida, de la música y de los veranos en las estancias familiares. Sin embargo, mientras la joven Máxima vivía una infancia y adolescencia aparentemente idílicas, Argentina se sumergía en uno de los períodos más oscuros y violentos de su historia. Fuera de los muros de su hogar y de su colegio, el país sufría bajo el yugo de una dictadura militar. Esta dualidad entre la normalidad de su vida personal y la brutalidad del contexto político nacional definiría inevitablemente su destino. La sombra del pasado de su padre, una figura clave en ese régimen, se proyectaría sobre ella décadas más tarde, sometiéndola a un juicio público del que nunca podría escapar del todo. La niña de Buenos Aires aún no lo sabía, pero su nombre de pila se convertiría en una profecía de su extraordinario y complejo porvenir. Para entender el juicio permanente al que Máxima ha sido sometida, es ineludible viajar al 24 de marzo de 1976. Ese día, un golpe de Estado instaló en Argentina la dictadura cívico-militar más sangrienta de su historia, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y liderada por el general Jorge Rafael Videla. En este nuevo orden, Jorge Sorreguieta, el padre de Máxima, asumió un rol protagónico como subsecretario y posteriormente secretario de Agricultura y Ganadería. Ocupó este cargo hasta 1981, un periodo durante el cual el régimen perpetró la desaparición forzada de aproximadamente 30.000 personas. Esta conexión familiar es la mancha indeleble, la causa original del escrutinio que perseguiría a su hija. Aunque nunca se encontraron pruebas que vincularan directamente a Sorreguieta con las violaciones a los derechos humanos, su participación en el gabinete de un gobierno genocida lo convirtió, a ojos de muchos, en un cómplice civil. Él siempre argumentó que desconocía la magnitud de los crímenes y que su labor era puramente técnica, enfocada en la economía agraria.
Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos y gran parte de la sociedad, era inconcebible que un ministro de alto rango no estuviera al tanto del terrorismo de Estado que se ejecutaba sistemáticamente. Esta sombra no tardaría en alcanzar a Máxima. Cuando su relación con el príncipe heredero de los Países Bajos se hizo pública, el pasado de su padre explotó como una bomba en la sociedad neerlandesa, una nación con una profunda sensibilidad hacia los derechos humanos. ¿Podía la futura reina de Holanda ser la hija de un hombre que había servido a una dictadura brutal? La pregunta abrió un debate nacional feroz, obligando al Parlamento holandés a iniciar una investigación oficial. La sombra del régimen de Videla ya no era solo un capítulo oscuro de la historia argentina. Se había convertido en el primer y más grande obstáculo en el camino de Máxima hacia la corona. Lejos de la política argentina y del futuro que le aguardaba en Europa, Máxima Zorreguieta forjó su propio camino con determinación y brillantez. Tras finalizar su educación secundaria, ingresó en la prestigiosa Pontificia Universidad Católica Argentina, donde en 1995 se graduó con una licenciatura en Economía. Su ambición, sin embargo, no conocía fronteras. Con su título bajo el brazo, tomó la decisión que cambiaría su vida profesional: mudarse a Nueva York, el epicentro financiero del mundo. En la competitiva jungla de Manhattan, Máxima no solo sobrevivió, sino que prosperó. Su inteligencia, su dominio del inglés y su innegable carisma le abrieron las puertas de importantes instituciones de Wall Street. Su carrera fue meteórica. Comenzó a trabajar para HSBC James Capital Inc., donde se especializó en ventas institucionales para América Latina. Su profundo conocimiento de la región, combinado con su aguda visión para los negocios, la hizo destacar rápidamente. Posteriormente, se unió a Dresdner Kleinwort Benson como vicepresidenta en el Departamento de Mercados Emergentes, consolidando su reputación como una profesional talentosa y respetada. Su último puesto antes de que la realeza llamara a su puerta fue en Deutsche Bank, donde alcanzó la posición de vicepresidenta de ventas institucionales. Su día a día transcurría entre análisis de mercado, reuniones de alto nivel y la presión constante de la bolsa. Era una mujer de carrera, independiente y exitosa, que había construido su identidad a través de su propio mérito. Esta etapa es fundamental para comprender a la mujer detrás de la reina. No era una joven en busca de un príncipe. Era una economista consumada, con una vida plena y una trayectoria profesional sólida. Su experiencia en el implacable mundo de las finanzas le proporcionó una disciplina, una resiliencia y una comprensión global que resultarían ser activos invaluables para su futuro rol como consorte y, finalmente, como reina. La primavera de 1999 trajo consigo un giro inesperado y definitivo en la vida de la economista Máxima Zorreguieta. Invitada por amigos, viajó a España para asistir a la vibrante Feria de Abril de Sevilla. Entre el sonido de las guitarras, el baile de las sevillanas y el colorido de las casetas, el destino había orquestado un encuentro que parecería sacado de un cuento de hadas, pero que sería el inicio de una compleja realidad. En una fiesta privada, una amiga en común le presentó a un hombre alto, rubio y de apariencia afable que se identificó simplemente como Alexander. Era Guillermo Alejandro, el príncipe de Orange y heredero al trono de los Países Bajos, pero él optó por omitir su título real. La química fue instantánea. Él quedó cautivado por la espontaneidad, la risa contagiosa y la inteligencia de esa mujer argentina. Ella, por su parte,
se sintió atraída por el humor y la sencillez de aquel hombre que, a pesar de su porte, parecía notablemente normal. La anécdota más famosa de esa noche se ha convertido en leyenda. Cuando finalmente él le confesó que era un príncipe y futuro rey, Máxima, pensando que era una broma, respondió con una carcajada. Lejos de ofenderse, al príncipe le encantó su reacción genuina. Ese momento de incredulidad selló el inicio de su historia. Lo que comenzó en Sevilla continuó como un romance discreto y a distancia. Se comunicaban a través de llamadas telefónicas transatlánticas y organizaban encuentros secretos en Nueva York y Europa, lejos del ojo público. Durante meses, lograron mantener su relación en privado, construyendo una conexión sólida antes de enfrentar al mundo. Sin embargo, ambos sabían que el anonimato era temporal. El romance entre una exitosa banquera argentina y el futuro rey de Holanda no podía permanecer oculto por mucho tiempo. El encuentro en la feria había encendido la mecha, y la inminente explosión mediática pondría a Máxima y a su pasado familiar bajo el foco más implacable que jamás había imaginado. El romance entre Máxima Zorreguieta y el príncipe heredero, Guillermo Alejandro de los Países Bajos, comenzó lejos del escrutinio público, en la vibrante ciudad de Sevilla, durante la Feria de Abril de 1999. Fue un encuentro casual, orquestado por amigos en común, donde la química fue instantánea. Guillermo Alejandro, presentándose simplemente como Alex, quedó cautivado por la espontaneidad y la inteligencia de aquella economista argentina. Máxima, por su parte, no tenía idea de que estaba bailando con el futuro rey de una nación europea. Su relación floreció en secreto, a través de llamadas telefónicas transatlánticas y encuentros discretos en Nueva York, donde ella trabajaba. Era un noviazgo clandestino, un delicado equilibrio entre la vida profesional de Máxima en Deutsche Bank y los deberes reales de Guillermo. Sin embargo, la discreción tiene un límite cuando uno de los involucrados es el heredero de una de las monarquías más antiguas de Europa. Pronto, los rumores comenzaron a circular, y los paparazzi no tardaron en identificar a la misteriosa mujer que había conquistado el corazón del príncipe. La primera fotografía juntos, borrosa y tomada a distancia, fue la chispa que encendió un incendio mediático. De la noche a la mañana, Máxima pasó de ser una profesional anónima a la mujer más buscada por la prensa del corazón. Pero a medida que su rostro se hacía conocido, también lo hacía su apellido, Zorreguieta. Y con él, un pasado familiar que proyectaba una sombra ominosa sobre el futuro de la pareja. El romance secreto había terminado, pero el verdadero juicio apenas comenzaba. La corona de los Orange-Nassau, que parecía al alcance de la mano, ahora pendía de un hilo, amenazada por la historia política de un país a miles de kilómetros de distancia. Cuando la identidad de Máxima Zorreguieta se hizo pública, el pasado de su padre, Jorge Zorreguieta, explotó como una bomba política en los Países Bajos. Su papel como secretario de Agricultura durante la dictadura militar argentina del general Jorge Rafael Videla se convirtió en un obstáculo monumental. La sociedad holandesa, con una profunda conciencia de los derechos humanos y un trauma colectivo por la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial, no podía aceptar fácilmente que el padre de su futura reina hubiera sido parte de un régimen represivo. El asunto trascendió la prensa rosa y aterrizó de lleno en el Binnenhof, el centro del poder político en La Haya. El Parlamento holandés, que debe dar su consentimiento para el matrimonio de un heredero al trono, inició un intenso debate. La Constitución era clara.
Sin la aprobación parlamentaria, Guillermo Alejandro perdería sus derechos de sucesión si decidía casarse con Máxima. El primer ministro, el laborista Wim Kok, se encontró en una posición extremadamente delicada. Encargó una investigación secreta al profesor Michel Baud, un experto en estudios latinoamericanos, para determinar el grado exacto de implicación de Jorge Zorreguieta en las violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, en los pasillos del Parlamento, la oposición crecía. Partidos de izquierda y liberales expresaron su rotundo no inicial. No se trataba de un juicio a Máxima, sino a lo que su padre representaba. La idea de que un hombre vinculado a una dictadura sangrienta pudiera sentarse en un lugar de honor en los actos oficiales de la monarquía holandesa era, para muchos, sencillamente inaceptable. La crisis constitucional era real, y la presión sobre el príncipe Guillermo y la Casa Real alcanzó un punto crítico. La situación política en los Países Bajos había llegado a un punto muerto. El informe del profesor Baud concluyó que, si bien Jorge Zorreguieta no había participado personalmente en las atrocidades, era inconcebible que no hubiera sabido de la represión generalizada mientras servía en el gobierno militar. Esta conclusión no hizo más que endurecer las posturas en el Parlamento. Para Máxima, era una encrucijada devastadora: el amor por su futuro esposo y su lealtad a su padre. Para Guillermo Alejandro, la elección era igualmente sombría: su corona o su prometida. En un acto de desafío que demostró la profundidad de su amor, el príncipe llegó a insinuar que renunciaría al trono si no se le permitía casarse con Máxima. La monarquía se enfrentaba a su crisis más grave en décadas. Fue entonces cuando el primer ministro Wim Kok, un maestro de la negociación y el consenso, ideó una solución diplomática, una salida que requería un sacrificio inmenso. El gobierno holandés envió un emisario secreto a Buenos Aires para hablar directamente con Jorge Zorreguieta. El mensaje era tan simple como doloroso: por el bien de la felicidad de su hija y la estabilidad de la monarquía holandesa, él no podría asistir a la boda. No era una orden, sino una petición cargada de peso político y emocional. Tras días de angustiosa deliberación familiar, Jorge Zorreguieta aceptó. Tomó la decisión de hacerse a un lado, de sacrificar su presencia en el día más importante de la vida de su hija, para asegurarle su futuro como reina. Este acto, aunque forzado por las circunstancias, fue presentado como un gesto de buena voluntad que finalmente desbloqueó la crisis. El Parlamento, apaciguado por esta concesión, dio su consentimiento al matrimonio. El camino al altar estaba despejado, pero pavimentado con el dolor de una ausencia impuesta. El 2 de febrero de 2002, Ámsterdam se vistió de gala para la boda de su futuro rey. El frío invernal no pudo apagar el calor de miles de ciudadanos que salieron a las calles para celebrar la unión de Guillermo Alejandro y Máxima. La ceremonia en la Nieuwe Kerk fue un evento de Estado, lleno de la pompa y circunstancia que exige una boda real. Máxima, con un elegante vestido de Valentino, lucía radiante, pero detrás de su sonrisa se escondía una profunda melancolía por la ausencia de sus padres. El mundo entero observaba, consciente del sacrificio que había hecho posible ese momento. Sin embargo, el instante que definiría la boda y sellaría el pacto de Máxima con el pueblo holandés no fue el intercambio de anillos ni el beso en el balcón. Fue una pieza musical. Durante la ceremonia, el bandoneonista Karel Krayenhoff interpretó Adiós Nonino de Astor Piazzolla, un tango nostálgico y desgarrador, que el compositor argentino escribió
tras la muerte de su propio padre. La elección de esta pieza fue un homenaje directo y conmovedor de Máxima a su padre ausente. Mientras las notas melancólicas del bandoneón llenaban la iglesia gótica, las cámaras se centraron en el rostro de la novia. La compostura real se desvaneció y gruesas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de amor, de pérdida y de un profundo vínculo con sus raíces. En ese momento de vulnerabilidad absoluta, Máxima dejó de ser una figura lejana y se convirtió en una mujer real, con un corazón que sentía y sufría. Aquellas lágrimas, transmitidas a todo el mundo, derribaron las últimas barreras de escepticismo. Los holandeses vieron a una futura reina humana, auténtica, y la abrazaron incondicionalmente. Tras la boda, Máxima Zorreguieta se enfrentó a su tarea más desafiante: la metamorfosis de una ejecutiva de finanzas a una alteza real. Su nueva vida era un curso intensivo de realeza, un programa riguroso diseñado para moldearla en la futura reina consorte de los Países Bajos. El primer y más visible obstáculo era el idioma. Máxima se sumergió en el estudio del neerlandés, con una disciplina férrea, consciente de que dominar la lengua de su nuevo país era la llave para ganarse el corazón de su gente. Las lecciones no se limitaban a la gramática, implicaban comprender los matices culturales, el humor y las sutilezas de una sociedad compleja. Su suegra, la reina Beatriz, se convirtió en una mentora fundamental. Con la experiencia de décadas en el trono, guió a Máxima a través del laberinto del protocolo real, la historia de la Casa de Orange-Nassau y las complejidades de la política holandesa. Cada aparición pública era una evaluación. La prensa y el pueblo analizaban su vestimenta, sus gestos, su acento y su capacidad para conectar. Máxima demostró una habilidad innata para el rol, combinando la formalidad requerida con una calidez y espontaneidad que rompían moldes. Comenzó a asumir sus primeros patrocinios, enfocándose en temas como la integración de inmigrantes y el microcrédito, áreas que reflejaban tanto su propia experiencia como su formación profesional. Este periodo no fue simplemente una fase de aprendizaje, fue una demostración pública de su compromiso. Estaba demostrando a los holandeses que no solo se había casado con su príncipe, sino que estaba dispuesta a trabajar incansablemente para convertirse en una de ellos, sentando las bases de la inmensa popularidad que alcanzaría. El 7 de diciembre de 2003, las campanas de las iglesias de todo el reino sonaron con júbilo. En el Hospital Bronovo de La Haya, la princesa Máxima había dado a luz a su primera hija. Catarina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. El nacimiento no era solo un evento familiar. Era un acontecimiento de Estado que aseguraba la línea de sucesión de la Casa de Orange-Nassau para la siguiente generación. La nación celebró la llegada de la futura reina con salvas de cañón y calles adornadas de color naranja. Para Máxima, este momento representó una consolidación definitiva de su lugar en la monarquía y en la sociedad holandesa. Ya no era solo la esposa del heredero, ahora era la madre de la futura soberana. Las primeras imágenes de la pareja con su hija recién nacida mostraron un lado más íntimo y tierno de la princesa. El público, que la había conocido como una profesional carismática y una princesa en formación, ahora la veía en el rol universal de madre. Este nuevo papel humanizó aún más su imagen, generando una profunda corriente de afecto popular. El bautizo de la princesa Amalia, celebrado en la Grote Kerk de La Haya, fue una ceremonia que mezcló la tradición real con la modernidad que la pareja representaba. La elección de los padrinos, que incluía a la princesa Victoria de Suecia,
reflejaba las alianzas dinásticas europeas. Mientras criaba a Amalia y posteriormente a sus hermanas Alexia y Ariane, Máxima se enfrentó al reto de equilibrar una crianza lo más normal posible con la inevitable realidad de su destino real. El nacimiento de la heredera no solo trajo alegría, sino que también intensificó el escrutinio sobre cómo se prepararía a una niña para llevar el peso de una corona en el siglo XXI. Para el año 2007, la princesa Máxima ya gozaba de una enorme popularidad. Había dominado el idioma, se había adaptado al protocolo y era madre de 3 princesas. Sin embargo, fue en este momento de aparente consolidación cuando se enfrentó a una de sus mayores pruebas bajo el juicio público. Durante la presentación de un informe del Consejo Científico para la Política Gubernamental sobre la Identidad Nacional, Máxima pronunció una frase que resonaría durante años. Con la intención de abogar por la inclusión en una sociedad cada vez más multicultural, declaró que no había encontrado la identidad holandesa. Afirmó que los Países Bajos eran demasiado diversos para ser definidos por un único cliché, como los tulipanes o los molinos de viento. La reacción fue inmediata y polarizada. Un sector de la política y la opinión pública la acusó de ser una forastera, que no comprendía el alma de la nación que un día representaría como reina. Se interpretó como un desdén hacia las tradiciones y la cultura del país. Sus palabras fueron vistas como una negación de la existencia de un carácter nacional compartido. Por otro lado, muchos intelectuales y defensores de la diversidad aplaudieron su valentía. Vieron en su discurso una reflexión sofisticada y realista sobre la identidad en un mundo globalizado. Argumentaron que su perspectiva de inmigrante le permitía ver al país con una claridad que a los nativos a veces les faltaba. Este episodio fue un punto de inflexión. Máxima aprendió una dura lección sobre el poder y la sensibilidad de las palabras pronunciadas desde su posición. Demostró que, a pesar de su éxito, su condición de extranjera podía ser utilizada en su contra en cualquier momento, sometiéndola a un nivel de escrutinio que sus pares nacidos en la realeza rara vez enfrentaban. El 28 de enero de 2013, en un discurso televisado a la nación, la reina Beatriz anunció su intención de abdicar en favor de su hijo, Guillermo Alejandro. Después de 33 años de un reinado impecable, consideraba que era el momento de pasar la responsabilidad a una nueva generación. La noticia marcó el final de una era y el comienzo de otra. Para Máxima, era la culminación de un viaje de más de una década. El 30 de abril de 2013, conocido como Koninginnedag, se convirtió en el día de la investidura. Ámsterdam se tiñó de naranja mientras cientos de miles de personas abarrotaban las calles. El día comenzó con el acto formal y emotivo de la abdicación en el Palacio Real. Con su firma, Beatriz volvía a ser princesa y Guillermo Alejandro se convertía en rey. Momentos después, la nueva familia real apareció en el balcón ante una multitud exultante. La imagen de Máxima, ahora reina consorte, al lado del nuevo rey y junto a sus 3 hijas, simbolizaba el futuro de la monarquía. La ceremonia de investidura tuvo lugar en la Nieuwe Kerk. No fue una coronación, sino una toma de juramento secular, conforme a la tradición holandesa. Máxima, deslumbrante en un vestido azul real del diseñador Jan Taminiau, escuchó atentamente mientras su esposo juraba defender la Constitución y el reino. Su presencia a su lado no era meramente decorativa. Representaba la socia y el pilar fundamental en el que se apoyaría el nuevo monarca. Ese día, la Argentina que llegó a Holanda bajo una nube de controversia,
ascendió al trono en medio de una ola de afecto y admiración. El juicio permanente parecía dar paso a una aceptación casi unánime. Sin embargo, la corona traería consigo un nuevo nivel de responsabilidad y un escrutinio aún más intenso. Más allá de los salones dorados de los palacios europeos, Máxima Zorreguieta estaba forjando una identidad profesional que trascendería su rol como consorte. Su experiencia en finanzas no fue un mero dato biográfico. Se convirtió en la piedra angular de su trabajo más influyente a nivel global. En 2009, fue nombrada asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la financiación inclusiva para el desarrollo. Este no era un título honorífico, sino un puesto de trabajo exigente que la llevaría a recorrer el mundo. Su misión era clara y compleja: promover el acceso a servicios financieros seguros y asequibles para todos, especialmente para las poblaciones de bajos ingresos, las mujeres y las pequeñas empresas en países en desarrollo. Máxima se sumergió en su papel con una dedicación que sorprendió a muchos. Se convirtió en una experta y una defensora apasionada de los microcréditos, los ahorros, los seguros y los pagos digitales como herramientas para salir de la pobreza. Sus viajes ya no eran solo visitas de Estado, eran misiones de campo en aldeas remotas de África, Asia y su nativa América Latina. Se sentaba en el suelo con grupos de mujeres emprendedoras, escuchaba a agricultores que necesitaban préstamos para semillas y dialogaba con líderes de gobiernos y bancos centrales para impulsar reformas políticas. Su voz comenzó a resonar en los foros económicos más importantes del mundo, desde el G20 hasta Davos. Allí, con la autoridad que le conferían tanto su título real como su profundo conocimiento del tema, instaba a los líderes mundiales a reconocer que la inclusión financiera no era caridad, sino una estrategia fundamental para el desarrollo económico sostenible. Este rol le otorgó una plataforma y un propósito que la distinguían de otras reinas, demostrando que su influencia podía generar un cambio tangible y medible en la vida de millones de personas. Mientras la reputación internacional de Máxima crecía, en casa se gestaba una tormenta que pondría a prueba la conexión de la monarquía con su pueblo. La crisis económica de 2008 había dejado cicatrices profundas en toda Europa, y los Países Bajos no eran una excepción. El gobierno implementaba medidas de austeridad y los ciudadanos sentían la presión en sus bolsillos. En este delicado contexto, estalló la noticia. El entonces príncipe Guillermo Alejandro y la princesa Máxima habían adquirido una lujosa villa de vacaciones en Kranidi, Grecia, por un valor estimado de 4.5 millones de euros. La reacción pública fue inmediata y feroz. La compra fue percibida como un acto de ostentación, una muestra de desconexión con la realidad que vivían los neerlandeses. El momento no podía ser peor. La polémica se vio agravada por el recuerdo de un episodio similar, ocurrido pocos años antes. La pareja había comprado una propiedad en Mozambique, un proyecto que también generó una enorme controversia por su costo y opulencia, hasta el punto de que se vieron obligados a venderla en 2009, tras una intensa presión política y mediática. La adquisición en Grecia parecía demostrar que no habían aprendido la lección. Los medios de comunicación y los políticos de la oposición cuestionaron duramente la decisión, argumentando que minaba la credibilidad de la Casa Real en un momento de sacrificio nacional. El debate se centró en la delgada línea que separa la vida privada de los monarcas y su responsabilidad pública. Aunque la villa fue comprada con fondos privados, el mensaje que enviaba era de indiferencia. Este episodio
se convirtió en una mancha en su imagen, un recordatorio constante de que, aunque fueran queridos, sus decisiones financieras personales siempre serían juzgadas bajo el implacable microscopio del interés público. Convertirse en reina significó para Máxima entrar en una nueva dimensión de escrutinio mediático. Si como princesa ya vivía bajo los focos, como reina consorte cada uno de sus movimientos, palabras y gestos pasaron a ser analizados con una intensidad implacable. La prensa neerlandesa, y por extensión la internacional, desarrolló una relación de amor-odio con su figura. Por un lado, celebraban su carisma y estilo. Por otro, la sometían a un juicio constante que abarcaba desde lo trivial hasta lo profundamente personal. Sus elecciones de vestuario se convirtieron en un tema de debate nacional. Marcas, costos y repeticiones de atuendos eran desmenuzados en revistas y programas de televisión. Si vestía alta costura, era criticada por el derroche. Si optaba por marcas asequibles, se analizaba el mensaje que pretendía enviar. El escrutinio se extendía a sus vacaciones, que a menudo generaban controversia, como el viaje a Grecia en plena pandemia de 2020, que tuvieron que interrumpir abruptamente pidiendo disculpas públicas. La privacidad de sus 3 hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, se convirtió en un campo de batalla. A pesar del Media Code, establecido por la Casa Real, un pacto de caballeros en el que la familia ofrece posados oficiales a cambio de que los medios respeten su vida privada, los paparazzi, a menudo, cruzaban la línea, publicando fotos no autorizadas que provocaban la ira de los monarcas. Cada aparición pública era una prueba. Su lenguaje corporal junto al rey, la forma en que interactuaba con dignatarios o ciudadanos, todo era interpretado en busca de significados ocultos. Esta vida, en una pecera de cristal, donde cualquier error o decisión cuestionable se amplificaba hasta convertirse en un escándalo, definía la realidad de su reinado. Era el precio de la corona, una existencia sin la posibilidad de un día normal, siempre bajo la mirada crítica del público y la prensa. Una de las críticas más persistentes y sensibles que enfrenta la monarquía neerlandesa es, sin duda, su costo. En una sociedad pragmática y democrática como la de los Países Bajos, el debate sobre las finanzas de la Casa de Orange-Nassau es un tema recurrente en el Parlamento y en la opinión pública. Con la ascensión de Guillermo Alejandro al trono y Máxima como reina consorte, las cifras de su presupuesto anual pasaron a ser examinadas con mayor detenimiento que nunca. El presupuesto real se divide en varios componentes, que a menudo generan confusión y debate. Por un lado, están las asignaciones personales para el rey, la reina Máxima y la princesa Beatriz, que están exentas de impuestos sobre la renta, un privilegio cada vez más cuestionado. Por otro, están los fondos destinados a cubrir los gastos funcionales, como el personal, el mantenimiento de los palacios y los costos de las visitas de Estado. Cada año, la publicación de estas cifras reaviva la discusión sobre si el valor que la monarquía aporta al país justifica su gasto. Los críticos argumentan que es una institución anacrónica y costosa, mientras que sus defensores sostienen que su papel diplomático y como factor de unidad nacional genera beneficios que superan con creces su presupuesto. La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando la heredera, la princesa Amalia, cumplió 18 años. Al alcanzar la mayoría de edad, le correspondía una asignación anual de aproximadamente 1.6 millones de euros. En un gesto sin precedentes y muy consciente de la sensibilidad pública, la princesa anunció en una carta que renunciaba a ese derecho hasta que terminara sus estudios,
afirmando que se sentiría incómoda recibiendo el dinero mientras no pudiera ofrecer nada a cambio. Esta decisión fue vista como una respuesta directa a la creciente presión social y un intento de la nueva generación de royals por mostrar una mayor sintonía con la ciudadanía. Más allá de su rol como reina consorte y embajadora global, el papel que Máxima parece valorar por encima de todos es el de madre. La crianza de las princesas, Catarina, Amalia, Alexia y Ariane, representa uno de sus mayores desafíos y a la vez su proyecto más personal. Consciente de que sus hijas nacieron en una jaula dorada, su misión ha sido proporcionarles las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prosperar dentro de ella, sin perder su esencia. Desde el principio, Máxima y Guillermo Alejandro buscaron un delicado equilibrio, inculcar un profundo sentido del deber y al mismo tiempo permitirles una infancia lo más normal posible. Las princesas asistieron a escuelas públicas, participaron en actividades extracurriculares y se les animó a tener amistades fuera de los círculos aristocráticos. Sin embargo, la normalidad tiene un límite. La presión sobre la heredera, la princesa Amalia, ha sido inmensa y palpable desde su nacimiento. Máxima, habiendo experimentado en carne propia el implacable escrutinio público, se convirtió en la principal mentora y protectora de su hija. Le ha enseñado a navegar las complejidades de la vida pública, a desarrollar una piel gruesa sin perder la sensibilidad y a entender que cada uno de sus actos será analizado. La decisión de Amalia de renunciar a su asignación real hasta que asuma deberes formales y las posteriores amenazas a su seguridad que la obligaron a recluirse demuestran la cruda realidad que enfrentan. Máxima no solo educa a una futura monarca, prepara a sus 3 hijas para ser mujeres fuertes, independientes y resilientes, en un mundo que nunca dejará de juzgarlas. Su mayor lección es quizás la más difícil. ¿Cómo forjar una identidad propia cuando tu destino parece estar escrito desde el día en que naces? Aunque su pasaporte ahora es diplomático y su hogar es el Palacio Huis-ten-Bosch, una parte fundamental del alma de Máxima, permanece anclada a las calles de Buenos Aires y los paisajes de la Patagonia. Nunca renunció a su ciudadanía argentina, un gesto que va más allá de lo simbólico. Es una declaración de identidad. Esta conexión eterna con su tierra natal es una fuerza que la moldea y la sostiene. Se manifiesta en su acento, que nunca ha perdido del todo al hablar en español, en su amor por el tango, el mate y los asados que comparte en la intimidad de su familia. Periódicamente, lejos del ojo público y de las agendas oficiales, Máxima realiza viajes privados a Argentina. Estos regresos son agridulces. Para sus amigos de la infancia y su familia, sigue siendo Máxima, la chica del barrio de Recoleta. Sin embargo, la realidad de su estatus es ineludible. Cada visita, aunque sea discreta, genera un revuelo mediático y requiere un complejo operativo de seguridad que le recuerda constantemente la distancia que ahora la separa de su vida anterior. Para el pueblo argentino, ella es una figura compleja, un inmenso orgullo nacional, la Argentina que conquistó un trono europeo, pero también un recordatorio de la fuga de talentos y de una realidad lejana. Máxima ha procurado que sus hijas hereden este amor por sus raíces. Las princesas hablan español con fluidez y han visitado el país en múltiples ocasiones, conectando con la familia Sorreguieta. Esta dualidad cultural no es una carga, sino su ancla. La conexión con Argentina es el contrapeso a la rigidez de la corte europea.
un recordatorio constante de quién era antes de ser reina y la base sobre la que ha construido su identidad como una de las figuras reales más singulares del mundo. Cuando la historia valore el reinado de Guillermo Alejandro, es muy probable que el impacto de Máxima Zorreguieta ocupe un capítulo central y transformador. Su legado trasciende el de una consorte tradicional. Es el de una inmigrante que no solo se adaptó a una de las monarquías más antiguas de Europa, sino que la redefinió desde dentro. Su llegada supuso una inyección de calidez y espontaneidad en una casa real percibida como distante y rígida. Con su carisma latino y su inteligencia emocional, humanizó la institución, haciéndola más accesible y relevante para una sociedad holandesa cada vez más diversa y multicultural. Máxima demostró que se podía ser royal sin renunciar a la risa estruendosa, a las lágrimas en público o a un abrazo sincero. Profesionalizó su rol de una manera sin precedentes. Su trabajo como defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Inclusión Financiera para el Desarrollo no es un título honorífico. Es una labor técnica y exigente que la ha posicionado como una autoridad mundial en la materia. Ha viajado por todo el globo, se ha reunido con líderes mundiales y ha impulsado políticas que han cambiado la vida de millones de personas. Este es un legado profesional tangible, construido por ella misma, que existirá independientemente de su título real. Como símbolo, su historia es un poderoso relato de integración en el siglo XXI. Representa la idea de que se puede abrazar una nueva patria y sus tradiciones sin borrar las propias raíces. Para miles de inmigrantes en los Países Bajos y en toda Europa, su trayectoria es una fuente de inspiración. El legado de Máxima será el de haber modernizado una corona, haberle dado un propósito global y haber demostrado que la reina más eficaz es aquella que nunca olvida de dónde viene. Tras recorrer su vida, desde las aulas de Buenos Aires hasta los salones del poder mundial, llegamos a la pregunta final que ha sobrevolado toda esta historia. ¿Quién es realmente Máxima Zorreguieta? ¿Un ícono global que ha dominado su destino? ¿O una prisionera en la más suntuosa de las jaulas? La respuesta, como su vida, es compleja. Sin duda, es un ícono. Ha logrado una hazaña casi imposible: ser aceptada y luego amada por una nación que inicialmente la miraba con recelo. Ha utilizado su plataforma para causas globales significativas. Ha criado a la futura heredera al trono y ha revitalizado una monarquía. Su sonrisa se ha convertido en una marca registrada, un símbolo de optimismo y cercanía que es, en sí mismo, una poderosa herramienta diplomática. Pero bajo esa superficie brillante, las rejas de la prisión son innegables. Es una vida sin privacidad, donde cada atuendo, cada gasto y cada palabra son sometidos a un juicio permanente. Ha soportado tragedias personales, como la pérdida de su hermana, bajo la mirada implacable de los medios. Ha visto a su propia hija, la heredera, amenazada y forzada a vivir una juventud enclaustrada. El protocolo es su compañero constante, y la espontaneidad, su mayor lujo y su mayor riesgo. El veredicto final es que Máxima es ambas cosas. Es un ícono precisamente porque ha aprendido a navegar su prisión con una gracia extraordinaria. Ha convertido las limitaciones de su rol en una plataforma de influencia. Su sonrisa no es solo una expresión de alegría, sino también una armadura, un acto de resistencia contra la presión que nunca cesa. La historia de Máxima no es un cuento de hadas, donde la plebeya se convierte en princesa y vive feliz para siempre. Es una épica moderna sobre el poder, el sacrificio y la resiliencia.
La crónica de una mujer que fue puesta bajo juicio permanente y en lugar de romperse, eligió reinar.